Bueno, pues como tenemos tú el veas, como tú placer, veas. sí, tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Javier Hernando, pues un experto no reconocido a nivel mundial en lo que es identidad biométrica y al que agradecemos mucho por segunda vez la presencia en la View para contarnos un poco la actualidad en el campo de identidad biométrica. Muchas gracias, Javier, cuando quieras. De nada, de nada. Bueno, como decía Pera, llevo mucho tiempo trabajando en biometría. Os comento brevemente quién soy. Soy profesor de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, llevo trabajando en biometría ya desde el año 94. En el año 93 acabé la tesis doctoral en reconocimiento del habla, del contenido del habla, y se me ocurrió, ¿por qué no probar reconocer quién habla? Saber qué persona habla a partir de la voz. Y ahí eso es un caso particular de biometría, la biometría de voz, que saldrá en esta charla. Y de ahí empecé hace ya, pues claro, unos 25 años. Entonces, biometría era un área muy poco conocida y ahora ya es muy conocida. Hay muchos investigadores actualmente, unas películas, unas series de televisión sale continuamente, etc. El empujón lo di sobre todo a partir del 2002. Estuve un año trabajando en un laboratorio que tiene Panasonic en Santa Bárbara, en California. Y luego he estado trabajando de consultor en las empresas de biometría. Actualmente estoy trabajando aquí en Erta Security. Y bueno, dirijo el centro de la UPC en tecnologías de la voz, porque mi área original y más fuerte es el tema de la voz. Trabajo fundamentalmente en biometría de voz, aunque también trabajo en biometría de caras. En Erta Security trabajo en caras. En Iris he trabajado y multimodalidad, en mezclar diferentes biométricas. Bueno, esto es a nivel de introducción y paso ya al tema. Bueno, como muchos imagino que ya sabéis, la biometría, bueno, la palabra biometría tiene, en general, el término indica cualquier tema que trate sobre medir algo vivo. Lo que pasa es que en nuestro entorno, yo soy de telecomunicaciones, vosotros me imagino que sois de informática o tenéis diferentes procedencias. Por cierto, no lo he dicho, pero en cualquier momento podéis intervenir para preguntarme algo. No hace falta que acumular las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Bueno. Pues en principio biometría significa medir algo vivo, pero en nuestro entorno usualmente se ha reservado este término para reconocer personas, casi siempre, a veces son animales, pero en general son personas, a partir de medidas fisiológicas, como por ejemplo huellas dactilares o iris, o características derivadas del comportamiento, por ejemplo, cómo hablas, o cómo tecleas el ordenador, o cómo deslizas el dedo en la pantalla táctil de un móvil. O sea, cuestiones fisiológicas de comportamiento. ¿Cómo reconocer a la persona a partir de eso? Tiene un montón de aplicaciones que a muchas se suenan de las películas, etc. Y aparte, actualmente los móviles, muchos van con la huella dactilar. O sea, antes tenía que dar unas explicaciones sobre esto, pero ahora ya es bastante familiar. Solo antes de empezar a entrar en materia, una cuestión terminológica, y es que en general hablamos de reconocimiento, clasificación. Esos son los términos generales para preguntarnos quién habla o de quién es esa cara. Pero específicamente usamos los términos verificación e identificación en este sentido que os voy a explicar ahora. Cuando la persona dice quién es de alguna manera, por ejemplo, yo entro al gimnasio con un brazalete, con una pulsera, y la aproximo al sensor y con la pulsera estoy diciendo quién soy. Entonces, la puerta me pide que ponga el dedo, y con la biometría de huellas dactilares se dice que el sistema verifica que soy quien digo ser. Yo digo que soy Javier y el sistema con mi dedo verifica que soy Javier. Eso se llama verificación. Hay otras aplicaciones que no son de verificación, son de identificación, en el sentido de que no se propone una identidad. Sin proponer ninguna identidad, el sistema es solito de saber quién eres. Te compara tu biometría con una lista de posibles identidades, a veces son 10, a veces son millones,
y entonces el sistema tiene que encontrarte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de identificación y verificación nos referimos a estas dos cosas particulares, ¿de acuerdo? También, bueno, esto ya ha salido antes, hay dos tipos de biometría, fisiológicas y de comportamiento. Entonces, entre las fisiológicas, las más usadas son la huella dactilar, es la más usada. Y actualmente tiene bastante recorrido el iris, pero hay muchísimas más, y ahora saldrán. Y de comportamiento, bueno, y la cara también es de fisiológica, perdonad. La cara cada vez tiene más uso. De comportamiento, lo que os decía, la voz, y la forma de teclear, o la forma de escribir, o la forma de firmar, o la forma de tocar la pantalla táctil. Hay muchas de comportamiento. Aquí hay una ilustración sobre esto, y aquí hay una lista un poco más exhaustiva. Estas experiencias vienen a ser la introducción de la asignatura que yo imparto en el máster de mi universidad. Y estas son de estas biometrías, yo explico las más usadas, que son primero la huella fisiológica, la cara fisiológica, la voz de comportamiento y el iris fisiológica. Son las más usadas. Y luego dedico un tiempo a ver otras alternativas que no son muy usadas, pero pueden ser interesantes, que son la firma, que aquí está aquí, signature, y la forma de caminar, gait. Un poco para dar contraste. Y luego los estudiantes explican en la última semana de clase brevemente otras. Y esta es la lista que les propongo para que se inspiren. Pero hay muchas más, ¿vale? Y ya veis aquí geometría de la mano, el ADN desde luego, la oreja, el olor, la retina, la reflectancia de la piel, termogramas, forma de teclear, movimiento de los labios, y hay muchas más. Bueno, mirándolo un poco con perspectiva, la necesidad de identificarse o reconocerse es una necesidad básica del ser humano desde siempre, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues de tres formas diferentes. Con algo que tienes, posesiones, por ejemplo, con llaves, carnets, pasaportes, etc. Con algo que sabes, pues contraseñas, passwords, pins, etc. O con lo que tú eres. O sea, te conozcan por tu cara, por tu forma de hablar, por tu forma de caminar, por tu forma de... o por tu huella, por tu iris. Estas tres formas de identificarnos coexisten. La biometría ha existido siempre, pero ahora lo que estamos haciendo es automatizarla. Que no solo las personas puedan reconocerse por sus características personales, sino que también pueden hacer las máquinas. ¿Y por qué intentamos hacerlo? Porque la biometría tiene ventajas claras con respecto a los otros métodos de posesión o de conocimiento. No hace falta acordarse de ningún PIN ni con ninguna contraseña. Es un incordio las listas que tenemos actualmente de contraseñas. No hace falta llevar nada encima, ni tarjetas, ni llaves, etc. Entonces no se nos pueden olvidar, ni nos pueden robar, ni las podemos perder, porque la biometría la llevamos encima. Otra ventaja, que no es tan clara, porque las dos anteriores son obvias, es el hecho de que no puede ser delegada. En principio, la delegación puede verse como una ventaja. Por ejemplo, yo entro a mi casa con la llave y si yo puedo dejar la llave a alguien para que entre en mi casa a que vaya por algo, pero esto va en detrimento de la seguridad. No es bueno de cara a la seguridad que tú puedas delegar, le puedas dar a alguien tu llave o decirle tu password. La biometría, como no se puede delegar, es más segura y en principio es una ventaja. Y otra ventaja también menos intuitiva, pero muy importante, es que en principio es única. Entonces, en principio, actualmente aún no es así, pero en principio tú puedes registrar la cara una vez en un sitio y ese registro puede ser compartido por muchas aplicaciones, muchos softwares, muchas bases de datos. No hace falta volverte a registrar. O sea, nosotros llaves tenemos a lo mejor 50 llaves en casa. Carnets, tarjetas, podemos tener también 20.
pero que ahora tenemos una. En principio no hace falta registrarnos 20 veces la cara. Actualmente aún sí, pero en el futuro la idea es que no haga falta. ¿Y por qué? Porque es única. ¿De acuerdo? Bueno, no está claro. Os he puesto ejemplos de biometrías, pero no está claro qué es la biometría. Por eso, los ingenieros que nos dedicamos a esto, o informáticos, hemos puesto lo que llamamos atributos, unas condiciones para llamar a algo biometría. Porque, por ejemplo, el color del pelo es una biometría, pues ahora contestamos. En principio, para llamar a algo biometría, exigimos que sea universal, que casi todo el mundo la tenga. Casi todo el mundo tiene cara, bueno, cara tenemos todos, pero casi todo el mundo tiene dedos, casi todo el mundo habla, casi todo el mundo, etc. Que sea única, o sea que a partir de eso que queremos llamar biometría, pueda ser útil para distinguir personas. Es evidente. Que sea permanente, que no vaya cambiando. Nuestra voz cambia poco. Cuando crecemos de niños sí que cambia, pero luego una vez llegada a la edad adulta podemos estar 20 o más de 20, podemos estar 40 años con una voz muy parecida. Y luego cuando llegamos a la vejez ya vuelve a cambiar. Y con la cara pasa igual. Va cambiando, pero muy lentamente. Y en la edad madura podemos estar bastantes años con una cara muy, muy, muy parecida. Otro atributo que queremos que cumpla la biometría es que se pueda medir fácilmente, sea collectible en inglés. O sea, por ejemplo, el color o el relieve del hígado podría ser una biometría muy distintiva, pero es difícilmente medible porque está dentro del cuerpo, no nos sirve. Sin embargo, las estrías de los dedos, como puede que tengan menos información que las estrías del hígado, pero están accesibles. Entonces es interesante que la biometría sea accesible. Y por último, lo que en inglés llama circumvention, la idea es que sea difícil que te la imiten. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la voz, aunque algunos cómicos parece que nos la imitan, no nos la imitan. Si fuera fácilmente imitable, no serviría. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estas cosas que hay aquí, el peso, la altura, el color de ojos, el sexo, el color de la piel, pues son características fisiológicas que podrían ayudar a reconocer personas, pero no cumplen, por ejemplo, el criterio de unicidad, por ejemplo, desde luego. Y permanencia, pues algunas y algunas no, porque tú puedes aumentar de peso, puedes cambiar el color del pelo teñiéndotelo, etc. Bueno, estas cosas que pueden ayudar en ciertos casos a la biometría, por ejemplo, para descartar, por ejemplo, el sexo, pues tienes que hacer una búsqueda en una base de datos de 1 millón de usuarios y sabes el sexo, te ahorras la mitad de esfuerzo de búsqueda. Bueno, pues estas cosas que te pueden ayudar para reconocer a la persona, pero que ellas solas no pueden, suelen llamarse soft biometrics. Y puede que aparezcan más tarde en la presentación porque, bueno, son útiles y se utilizan cada vez más. ¿De acuerdo? Bueno, aquí unos comentarios respecto a las aplicaciones. Cuando empezaba a dar estas clases, pues claro, era muy conocida, entonces tenía que explicar más, pero ahora es muy conocida porque está en los móviles, está en la televisión, en las series, etc. Entonces, muy brevemente. La mayoría de aplicaciones es para acceso virtual o acceso físico. Acceso a bases de datos, aplicaciones, dispositivos, acceso a edificios, etc. Y entonces eso, bueno, no hace falta comentarlo mucho porque está clarísimo, ¿no? Otra familia de aplicaciones muy, muy importante es las aplicaciones forenses. Y también estáis familiarizados con ellas por las películas y series de televisión, ¿no? Recordad que forénsico no se refiere exclusivamente a cuestiones sino a cualquier tipo de investigación policial, ¿de acuerdo? Entonces la biometría está clarísimo que tiene aplicaciones para ayudar a la policía para descartar o buscar posibles culpables, ¿no?, de delitos. Bueno,
bueno, aquí hay más ejemplos, pero son casos particulares de esto. Para cifrado, encryption en inglés, para cifrado también se puede utilizar la biometría. De hecho, hay una nueva disciplina que se llama bioencryption. En castellano sería bioencifrado, ¿no? En las cuales la tecnología que mezcla la tecnología de cifrado y biometría. Y las demás están relacionadas con lo que acabo de comentar. Hay muchísimas. Una que a lo mejor es un poco más peculiar es la que se utiliza muchísimo en algunos países, la de arresto domiciliario. O sea, lo tradicional ha sido que si tienes que estar en casa, has cometido un delito y no hace falta que estés en la cárcel, pues lo habitual es que cada día o periódicamente se pasa a la policía para comprobar que estás en casa. Eso es un coste muy grande y entonces se puede ahorrar fácilmente. Con la biometría de voz, te llaman por teléfono y tienes que responder algunas preguntas con tu voz. Entonces, a base de preguntas saben que no está grabado y con tu voz saben que eres tú. ¿De acuerdo? Y bueno, hay un montón de aplicaciones más, pero con esto ya os hacéis una idea, aparte ya las conocéis. Más aplicaciones. Bueno, ahora en un par de transparencias quiero comentar cuestiones que no son requisitos para que algo sea biometría, pero que sí que hay que considerar para implementarlo. Y si algo cumpliera los requisitos de ser llamado biometría, pero no fuera bueno para estos temas que ahora voy a comentar, no sería atractivo, no sería interesante, no se utilizaría. Entonces, antes de implementar algo, una biometría para que utilizarla en aplicaciones, hay que considerar los siguientes aspectos. El primero es el precio. Si algo es muy caro, pues hay que pensárselo. Y depende del precio, pues se puede aplicar en una aplicación o en otra. Por ejemplo, la retina actualmente es muy cara aún, entonces se utiliza muy poquísimo. Luego, el iris, antes era caro, pero era cada vez más barato y cada vez se está usando más. La cara y la voz son baratísimos, se utilizan mucho, por ejemplo. Otro aspecto a considerar es, por ejemplo, que sea amigable, friendly en inglés, para toda la población, ¿no? Casi toda la población. Entonces, por ejemplo, esto se refiere, por ejemplo, a que la biometría de caras en algunos países de mayoría musulmana, pues puede tener problemas con las mujeres en algunos países, ¿no? Porque si muchas de ellas van con la cara tapada. O a nivel más anecdótico, por ejemplo, se instaló un puesto fronterizo con reconocimiento de caras entre Estados Unidos y Canadá. Y bueno, no se dieron cuenta de que durante los meses de invierno no se podía utilizar porque la gente pasaba por allí con la cara tapada también. Otro aspecto que está relacionado es lo que llamamos invasividad. Por ejemplo, la retina, aparte de que sea cara, que he comentado el primer aspecto, para acceder a la retina hay que poner el ojo en un tubo oscuro y ver como un rayo que te incide en el ojo, y eso molesta, esto molesta. Sin embargo, el micrófono a nadie le molesta. ¿De acuerdo? Entonces, se intenta utilizar tecnologías que no sean invasivas, no sean intrusivas. Ese es un aspecto a considerar. Otro aspecto a considerar es la facilidad de registro. Registro nos referimos a que si quieres usar, como os imagináis, y luego saldrá más adelante, un sistema de biometría, en algún momento al principio tienes que hablar o dar la cara o poner la huella para que el sistema aprenda cómo son tus características biométricas, ¿no? Bueno, pues este proceso de registro tiene que ser fácil. Por ejemplo, la huella dactilar, con poner el dedo una vez es suficiente. Pero la voz, por ejemplo, con una palabra no es suficiente. Hay que hablar varias frases o 20, 30 palabras. Estar a lo mejor un minuto hablando. Bueno, cada vez menos, pero no, con una palabra no es suficiente. Entonces, la huella en ese sentido es más cómoda, más atractiva que la voz. Aunque cada vez la voz está evolucionando mucho y actualmente se hacen pruebas con un segundo de voz, pero bueno, es un tema a considerar. Luego, que sea fácil de hacer la autenticación, reconocimiento. Una vez registrado, que sea rápido de hacer la comprobación, la clasificación. Esto casi actualmente con
con el software que tenemos, con las CPUs y los GPUs, etcétera, no hay ningún problema en casi ninguna biometría. Otra cuestión es que sea fácilmente, bueno, que se pueda archivar, etcétera. Eso actualmente tampoco es muy importante, casi todas las biometrías tienen problemas, no hay problemas. A lo mejor, por ejemplo, un reconocimiento biométrico con movimiento de labios, habría que guardar toda la secuencia de vídeo, es más problemático que huella digital, pero actualmente tampoco hay problemas en almacenar vídeos cortos. Y luego algo más subjetivo es, bueno, hay biometrías que por historias, no por nada objetivo, sino por algo subjetivo, tiene mala prensa. Por ejemplo, la huella digital, por ejemplo, como tradicionalmente se toman las huellas digitales para cuando detienen a alguien, o por ejemplo, en algunos países como en España, el carnet de identidad antes llevaba la huella. Bueno, pues eso va en contra la hace menos atractiva, pero igualmente ya sabéis que las huellas digitales, a pesar de eso, se usan, ¿eh? Pero bueno, en caso de empate, la connotación hay que tenerla en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar ya un poco más en faena. Ya os imagináis que no podré entrar en detalles técnicos por falta de tiempo. Y en cualquier caso, cada biometría, desde el punto de vista algorítmico, es muy diferente. Es muy diferente los algoritmos para reconocer huellas, que caras, que voces, etc. Os daré algunas pistas y ya veréis. Actualmente, con el aprendizaje profundo, imagino que bueno, muchos de vosotros estáis familiarizados con el Deep Learning, pues cada vez los algoritmos se van unificando, porque se está usando Deep Learning para muchas de estas tareas de biometría. Bueno, pues lo que os quería comentar ahora es que, bueno, aunque en principio parece que muy atractiva la biometría, y lo es, pero en principio alguien puede imaginarse de que nunca fallaría, ¿no? Porque tú tienes una huella, si la registras y luego la usas, nunca va a fallar. Pues todas las biometrías más o menos pueden tener fallos. Incluso la huella digital, que es una de las más fiables, pues bueno, si tienes colocas mal el dedo, muy girado, si aprietas demasiado, si está frío, si está húmedo, si está sucio, si tienes una herida, bueno, puedes tener problemas. Y como esto pasa en todas las biometrías. Y luego veremos algún ejemplo. Por ejemplo, en las caras, que es algo muy visual, veremos ejemplos. O sea que no siempre es tan fácil como podría ser. Y luego está el aspecto del spoofing, tanto físico como digital. Que siempre, bueno, hay que estar luchando con los hackers, ¿no? Entonces, simplemente para avisar de que no es todo color de rosa, ¿vale? En cuanto al spoofing, lo he comentado aquí, ya no lo voy a comentar más porque es un tema puramente informático. Yo soy de telecomunicaciones y me dedico más que nada a los algoritmos, más que a la informática. Entonces, en cuanto a lo primero, hay más fallos de los que uno puede esperar. Aunque cada vez más la tecnología permite que los fallos sean cada vez más pequeños. Bueno, os pongo un ejemplo, por ejemplo, con las caras, para que veáis, bueno, la variabilidad que hay en las caras, que a una persona pues no le molestan, porque estamos diseñados, hemos evolucionado para reconocer a las caras, porque es muy importante para nosotros reconocer caras, pero para la máquina, pues bueno, le ponen las cosas muy difíciles. Por ejemplo, los giros, un giro como este de aquí, de 30 grados, pues para las máquinas no es... Antes era un problema, ahora ya no, con el Deep Learning, pero un giro de 90 grados es un problema. Y este giro estamos en el límite. Luego la calidad de luz, esto a nosotros no nos molesta, a una máquina le molesta mucho. Si hay sombras o resplandores o expresiones muy acusadas, o gafas, si se registró con gafas y ahora no nos lleva, o al revés. Blanco y negro, aquí no recuerdo qué tema quería ilustrar, oclusiones, que por lo que sea hay un trozo de la imagen que no tienes acceso a ella, binarizaciones, a partir de o imágenes estilizadas como esta, a veces uno puede pretender reconocer a partir de estas imágenes, pues no es tan fácil. Es posible, pero no es tan fácil, ¿de acuerdo?
es lo que se llama intravariabilidad, o sea, variabilidad dentro de la persona. Pero no solo, pongo otro ejemplo. Por ejemplo, el simple maquillaje en el caso de las mujeres, fijaros, para nosotros, estas son famosas, entonces para nosotros puede ser evidente que estas dos personas son la misma, o estas dos, o estas dos, o estas dos, pero podéis entender que para una máquina no tiene por ser tan evidente. Esto también esto ya es una variabilidad, también es una variabilidad intraclase, intravariabilidad, en el sentido de que es, para la misma persona hay una variabilidad. Esto es, lo que sigue es otra cosa opuesta, es que dos personas distintas pueden parecerse mucho. Pueden parecerse mucho. Es lo contrario a esto, ¿eh? Esto es una misma persona en diferentes ocasiones puede ser muy diferente. Aquí es lo contrario, dos personas pueden parecerse mucho, porque sean familias, es padre e hijo, los Bush, y dos son hermanas gemelas, y dos son hermanas que no son gemelas. Y bueno, incluso algunos hermanos cuesta distinguirlos. Y aquí por la edad, pero si no fuera por la edad, etc. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Esto provoca problemas. Por ejemplo, la cara o la voz de gemelos puede ser bastante parecida. Las huellas digitales o el iris no, porque no están los genes. Los genes proporcionan una semilla a partir de la cual luego se crean las huellas digitales o las estrías del iris, pero no son genéticas. La cuestión es que, y luego aparte, también, otro factor de variabilidad es el sensor. Todos estos son sensores de huella dactilar. Todos estos. Hay muchas tecnologías. Antiguamente con tinta, pero actualmente hay sensores capacitivos, térmicos, etcétera, y cada uno de ellos captura un tipo de huella distinta, entonces, claro, provoca una variabilidad. Aquí hay una ilustración del tema de la huella también, diferentes sensores, bueno. La cuestión es que, por estos motivos, y otros motivos, simplemente he ilustrado algunos casos, hay errores de reconocimiento. Entonces, cuando la tarea es de identificación, se define lo que se llama error de identificación. Consiste en que las veces en que a una persona le asigna otra identidad distinta. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor es el error de identificación, pues peor es el sistema. Está clarísimo. Ahora bien, cuando la tarea es de verificación, que es recordad, cuando la persona propone una identidad y el sistema tiene que verificar si miente o no miente, que es el caso más habitual, el más útil, por ejemplo, la huella digital para acceder al móvil. Pues está clarísimo, como el móvil es personal, está clarísimo que la identidad propuesta es la del propietario del móvil. El sistema solo tiene que verificar que la huella que le están poniendo es la del propietario del móvil. Es un problema de verificación. Bueno, pues en los casos de verificación hay dos tipos de errores que vienen provocados por los dos tipos de efectos que acabo de comentar, de variabilidad dentro de una persona o de diferentes personas. Les comento, esta experiencia es bastante importante. La variabilidad intrapersona, o sea, que por ejemplo en la cara, debido a la luz, al giro, etc., la misma persona puede parecerle diferente a la máquina, provoca errores, lo que se llama falso rechazo. O sea, que los datos biométricos son de la persona, de la identidad propuesta, por ejemplo, cuando yo entro al gimnasio, pues la tarjeta, en mi caso, la pulsera dice que soy yo y mi dedo dice que soy yo, ambos coinciden, pero el hecho de la variabilidad intrapersona puede provocar que me rechace, porque he puesto mal el dedo, porque está sucio, porque está frío, porque me ha llovido, etc. Eso son errores de falso rechazo. Me rechaza, pero erróneamente. Y por otra parte,
hecho de que haya personas parecidas puede provocar errores de falsa aceptación. Hay dos tipos de errores. Y los dos errores, hay un compromiso. Cuando diseñas el sistema para minimizar el falso rechazo, se aumenta la falsa aceptación. Porque ya os imagináis que aquí se pone un umbral de seguridad, un umbral de confianza. Entonces, si el umbral es muy exigente, rechazas a más personas de la cuenta y al revés. Si pones un umbral muy bajo, pues aceptas más personas de la cuenta. Hay un compromiso. Y este compromiso se suele ilustrar en esta gráfica, que se utiliza para otros temas de seguridad, no solo para biometría. Por ejemplo, si representas la probabilidad de falsa aceptación, la probabilidad de falso rechazo en términos de la de falsa aceptación, pues tienes una curva de este tipo. Cuando aumenta uno, disminuye el otro. Hay un compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, según el umbral que pongas en el sistema, estarás en un punto distinto de esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si estás implementando algo de un sistema de alta seguridad, por ejemplo, un edificio militar o una transacción bancaria por Internet de mucho importe, querrás alta seguridad. Entonces, tienes que poner un umbral que te sitúe aquí. ¿Por qué? Porque hay poca falsa aceptación, aunque tengas alto falso rechazo. Interesa que la falsa aceptación sea baja. Pero claro, si la aplicación no es de alta seguridad, por ejemplo, quieres hacer ventas baratas, pero quieres aumentar tu base de clientes, quieres primar lo que en inglés es la convenience, la comodidad en castellano. Entonces, lo que te interesa es que la falso rechazo sea bajo. Haces situarte por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo sistema, cambiando el umbral, puede ser de alta seguridad o de alta comodidad. Cambiando la seguridad. Esto es un tema importante. Cuando los investigadores publicamos algoritmos, pues claro, los resultados dependen del umbral. Por simplicidad, normalmente lo que hacemos es poner un umbral que iguale ambos errores, que es lo que se llama en inglés el equal error rate. Normalmente lo llamamos en inglés. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto no tiene ningún sentido práctico, pero es un convenio para comparar algoritmos. ¿De acuerdo? En la práctica, o estamos aquí o estamos aquí. ¿De acuerdo? Más cosas. Bueno, ¿de qué nos sirve? Disculpad. ¿De qué nos sirve este equal error rate o cualquier medida de error con otro umbral? Pues para comparar sistemas. Nos interesa siempre minimizar los errores, está clarísimo. Los medimos para minimizarlos. Entonces, la idea es usar sistemas que tengan pocos errores. Pocos errores de falso rechazo, pocos errores de falsa aceptación. En esta tabla hay diferentes geometrías, huellas digitales, geometría de la mano, retina, iris, cara, firma, y aquí tenéis una comparativa de acuerdo con la accuracy en inglés. Está relacionada con los errores. Menos errores, más accuracy, más precisión. ¿De acuerdo? Entonces las huellas son muy buenas, la retina buenísima, la geometría de la mano es buena, bueno, todas estas son buenas. Pero, como se podéis imaginar, la cara es la que tiene más errores de todas estas, porque se ve afectada por los factores que antes os he comentado, de iluminación, giro, emociones, etc. ¿De acuerdo? Pero veis, esto es solo una columna de la comparativa, porque los ingenieros normalmente nos concentramos, incluso nos obsesionamos en minimizar los errores, pero eso no es el único factor importante para decidirnos si un sistema es mejor o peor. Hay que mirar otros factores, que están relacionados con lo que os comentaba antes: el precio, la rapidez, la comodidad, la invasividad, etc. Y aquí en esta comparativa están puestos otros factores.
Entonces, no vamos a entrar aquí en detalle de comentar detalles de esta tabla, porque sería muy largo, pero está bien que os quedéis con la idea de que es compleja la comparación. No hay una biometría mejor que las demás en todos los casos, para todos los criterios de comparación. Las que son mejores en precisión, la mejor es el ADN, pero no es la mejor en todo lo demás. No es la más barata, desde luego, y no es la más rápida. Actualmente, pagando bastante, puedes tenerla en pocas horas, y si no, has de esperar un día o dos, etcétera. Siempre las biometrías que son buenas en algo son malas en otro. Por ejemplo, la voz es muy barata, porque los micrófonos son actualmente prácticamente gratuitos, están en todos los dispositivos, pero es más variable que la huella digital. La huella digital es súper barata también, y es buena en errores, pero has de tocar. Y lo de tocar es invasivo, en principio. Estamos acostumbrados a tocar, pero bueno, cada vez más se intenta utilizar dispositivos en que no se toque, ¿no? Porque es un factor de transmisión de enfermedades. Ahora con el coronavirus, por ejemplo, pues este tipo de cosas se intenta evitar, ¿no? No hay una biometría perfecta. Entonces no me quiero extender aquí mucho porque podríamos estar aquí horas y horas. Este diagrama me gusta mucho para compararlos. Estas tres veces luego las tendréis y lo podréis mirar. Aquí se ven los 4 criterios de comparación más importantes, ¿no? Invasividad, errores, precio y el esfuerzo de uso. Y aquí veis cada una, pues, qué es mejor o peor en cada cosa. Y como veis, pues las que es mejor unas es peor. La ideal sería esta, pero no hay ninguna ideal. ¿De acuerdo? Recordad que podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Aquí, en esta experiencia ilustro cuáles son las más comercializadas. Esta experiencia es un poco antigua, es de 2009. Esta es más moderna, de 2016. Y aquí se ve cómo el mercado de la biometría va aumentando muchísimo. Antes era muchísimo más bajo, desde luego. Y cómo se reparte el mercado. Básicamente, más de la mitad del mercado es de las webs digitales. ¿De acuerdo? Es muy barato y funciona. Lo que pasa es que no es lo más cómodo porque has de poner el dedo. Es más cómodo hablar o poner la cara. Y aparte, hablar y poner la cara sirve para cosas que el dedo no sirve. Por ejemplo, para reconocer personas en un programa de televisión o una película. No te sirve la huella digital, pero con la voz y la cara puedes reconocerlas. Hay muchas aplicaciones de multimedia en el cual la voz y la cara son necesarias, ¿no? Entonces, la más usada es la huella digital para control de accesos y control de acceso a dispositivos físicos o en los móviles. Y luego, aplicaciones forenses, la policía sigue utilizando muchísimo las huellas digitales, ¿no? Pero también se usa mucho la voz y la cara, por lo que os acabo de comentar, por precio, poca invasividad y facilidad de uso multimedia. Y también está el iris. El iris hasta hace poco era muy caro y invasivo porque le pasaba como a la retina, había que mirar por un tubo oscuro, etcétera. Y ahora no, ahora los dispositivos de iris puedes tenerlos depende del precio, puedes tenerlos a 20 centímetros o a 1 metro o a varios metros de distancia y te reconocen el iris con una precisión buenísima. Entonces, como no hay ninguna biometría perfecta, también se está trabajando mucho, y yo personalmente he investigado bastante, en lo que se llama biometría multimodal. Cuando se puedan combinar varias biometrías, ¿por qué no? Esto lo ilustro. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la voz y la cara, por sí solas, pueden tener errores muchas veces, ¿no? Porque por la cara ya lo habéis visto, pero la voz no os lo he comentado hasta ahora porque no es tan visual, pero cambiando el micrófono, o por ruido ambiente, o porque la persona está nerviosa o está constipada, etcétera, pues la voz también hay problemas se producen errores, ¿no?
Sin embargo, como son muy baratas y muy cómodas, pues hay mucho interés en usarlas. Y aparte hay aplicaciones como, por ejemplo, la multimedia, que no hay otro remedio, ¿no? Hoy es lo más evidente de usar. Entonces, una posibilidad de usarlas y minimizando los errores es combinarlas, usar las dos a la vez y combinarlas. Es lo que se llama fusión multimodal de biometrías. Y yo he trabajado bastante en esto. Se puede fusionar a nivel de... Aún no hemos visto nada de la arquitectura, lo vamos a ver enseguida, pero se puede fusionar a varios niveles de sistema, luego os lo comentaré. ¿De acuerdo? Y bueno, no quiero extender más en esto, que tampoco tenemos mucho tiempo. Bueno, aquí lo que os decía la arquitectura. Aquí tenéis una arquitectura típica de un sistema de biometría. Cada sistema es diferente, pero todos más o menos siguen este esquema. La señal se adquiere, se digitaliza, se extraen unas características que dependen de la biometría. Por ejemplo, en la huella digital se extraen lo que llamamos minucias, que son los puntos en que las huellas digitales acaban o empiezan, que son formas de ver lo mismo, ¿no? O donde se bifurcan. Bueno, se extraen unas características de la biometría. Con esas características se genera lo que se llama una referencia. Cuando la tecnología es determinista, se le suele llamar plantilla. Cuando la tecnología es estadística, es actualmente la más habitual, como en el deep learning, se le suele llamar modelo, pero es una referencia. Entonces, esta referencia, cuando la persona se registra, se almacena en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de registro, de enrollment en inglés, de training, de aprendizaje. Entonces, cuando quieres usarla, cuando la persona quiere usar la biometría, pues también se adquiere la señal, se digitaliza, se traen los features y se genera una referencia y se compara la referencia con las referencias del registro. Y a partir de ahí se toma la decisión. Esta es la arquitectura. ¿De acuerdo? En cada sistema los bloques son muy diferentes, pero la arquitectura viene a ser, es lo que se llama la arquitectura de la teoría de reconocimiento de patrones, de machine learning, de aprendizaje automático. Es la base de muchas tareas actualmente y la base del deep learning. Estos bloques antes solían estar en la misma máquina, pero cada vez más los sistemas son distribuidos, en el sentido de que cada bloque está en diferentes máquinas. No solo por comodidad, porque el sensor está en un sitio distante de la máquina que procesa los datos, sino muchas veces por seguridad, porque uno no quiere que los datos estén al lado de los sensores, que tienen que estar protegidos en los servidores centralizados, especialmente protegidos. Entonces, la arquitectura que tengáis en cuenta que suele estar distribuida. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la arquitectura, un par de temas así. Como os decía, cada sistema, cada biometría es muy diferente. Solo puedo comentar aquí cosas generales. Entonces, alguna cosa general que está en todos los sistemas es, por ejemplo, el control de calidad. O sea, cuando tú adquieres, por ejemplo, una huella digital, pues extraes las características y antes de crear la referencia y incluir en la base de datos, o también, esto es el test, en el training, esto es el enrollment, pero en el test, antes de compararla, o sea, siempre que cuando extraigas características antes de hacer lo que sea con ellas, para el registro o para la verificación, una vez tengas las características, lo primero que es hacer un control de calidad, saber si esas características tienen una calidad suficiente, para no perder el tiempo y pedirle a pedir otras nuevas características, otra nueva señal. Por ejemplo, en el caso de la huella digital, pues si la huella ha estado demasiado desplazada o girada o distorsionada por la presión, o se ha detectado que está muy fría y las características extraídas no son fiables,
pues antes de hacer ninguna clasificación de ningún tipo y cometer errores, pues se pide lo que se llama control de calidad, ¿no? Y esto es tanto en el entrenamiento como en el test, aquí está ilustrado para el test. Eso es un tema que está en todas las biometrías, es interesante. Otro tema es el tema del cifrado. Sabéis que en todos los países hay sistemas, leyes de protección de datos cada vez más fuertes, dijésemos. Sobre todo en Europa son más fuertes que en otras áreas geográficas. Y entonces, bueno, la idea es proteger cada vez más nuestros datos, ¿no? Pues bien, en España la ley de protección de datos es bastante restrictiva y los datos biométricos es un caso particular de datos personales, pero muy especiales, que se han de proteger aún con más fuerza que los datos personales en general. Porque los datos personales, muchos se pueden cambiar. No todos, pero muchos se pueden cambiar. Pero los biométricos, la mayoría no se pueden cambiar. No puedes cambiarte la cara, no puedes cambiarte la voz, no puedes cambiarte las huellas digitales, no puedes cambiarte el iris, etc. Entonces hay que protegerlos. Por eso, entre otras cosas, siempre los cifran, sobre todo si el sistema es distribuido, que es lo habitual. Entonces, los datos biométricos se han de transmitir desde el sensor hacia los servidores y en esa transmisión siempre se comprimen para ahorrar bits, se cifran, luego se transmiten y luego el receptor se descifran y se descomprimen. Esto es habitual. La transmisión nunca es en crudo. Siempre es comprimiendo, cifrando y luego descomprimiendo, descifrando y descomprimiendo. ¿De acuerdo? Y aquí hay unas transparencias de las 4 biometrías más usadas. Huellas digitales, cara, voz, iris. ¿De acuerdo? Entonces, como ya son casi -5, no vamos a entrar en detalle porque aparte cada una es muy diferente. Simplemente, en estos minutos que nos quedan, simplemente os comento brevemente lo más peculiar. Estas son las 4 más usadas. Entonces, como os decía, la de huellas digitales es la que abarca más de la mitad del mercado actual. Es muy, muy barata, tiene pocos errores y básicamente el problema es actualmente de que necesitas tocar, lo que os decía antes, lo cual es invasivo y puede provocar problemas de cuestiones de salud pública. Y por otro lado también, aunque el sensor es muy barato, el uso de esta tecnología te obliga a incorporar un sensor extra en tu dispositivo. Cosa que la voz y la cara generalmente no te obligan a un dispositivo, a un sensor extra, porque ya, por ejemplo, en un móvil ya tienes cámara y tienes micrófono al margen de la biometría. Entonces, es una tecnología buenísima, pero hay veces que se intenta buscar otras porque no tienes el sensor, etc. ¿Vale? Y las alternativas más usadas son la cara y la voz. La cara cada vez se usa más, ya lo sabéis, ¿no? Y bueno, no podemos entrar en detalles. Actualmente la tecnología que más se utiliza es la del Deep Learning, el aprendizaje profundo. Y actualmente las caras son 2D, pero se está trabajando también en 3D. En 3D hay más información, está clarísimo. Pero implica más cómputo. Y ¿qué os puedo comentar? Ya os he comentado que hay un montón de variables que provocan errores, como iluminación, giros, etcétera, aquí vuelven a salir. Entonces hay mucha gente que está investigando en hacer sistemas más robustos a todas estas variables. Luego también, como podéis ver aquí, se están utilizando combinación de la cara con Soft Biometrics, lo que os decía en aquella transparencia, el color del pelo, el color de la cara,
Pues aquí también, pues si hay marcas de nacimiento, tatuajes, etcétera. Utilizar cosas que solo ellas no permiten reconocer a las personas, no son biometrías puras, pero pueden ayudar, sobre todo para descartar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y también la multimodalidad, lo que os decía. Multimodalidad, fusionar las caras con la voz, etcétera. Eso es lo que más es. Bueno, es la biometría que está creciendo más, la de caras, porque es bastante cómoda. No es de tocar nada y cada vez hay más cámaras, cada vez más baratas por todos los sitios, no solo los dispositivos móviles, sino también cámaras en lugares públicos, etcétera. En cuanto a la voz, que es lo que yo más me dedico, ya os he comentado que hay muchas variables, igual que pasa en la cara, la emoción, constipados, enfermedad, nerviosismo, el micrófono, ruido ambiente, etcétera. Si la señal es telefónica, la voz es telefónica o no es telefónica, etcétera. Todo esto provoca errores, como pasa en la cara con las otras variables. Pero aún así es una forma muy natural de comunicarnos, no es nada invasivo, es muy barato, entonces se puede combinar perfectamente con la cara. Entonces hay mucha gente investigando en esto hace muchísimo tiempo. La comunidad de investigación del conocimiento del locutor, que llamamos a esta tecnología, es muy activa y tiene muchas aplicaciones, y hemos trabajado en esto muchísimo tiempo y los resultados son cada vez mejores. Y también se está utilizando Deep Learning como en caras. Y también lo que hacemos es fusionar con Deep Learning caras y voz. Y en cuanto al iris, ya os lo he comentado antes, hasta no hace mucho era muy cara y muy intrusiva, pero actualmente ya los precios y los sensores, que son muy cómodos, permiten usarlas sin problemas. Actualmente puede haber sensores por menos de 100 euros, cuando antes valían enseguida 2.000 o 3.000 euros. Entonces la cosa se está acercando para utilizarla en muchos, desde luego en aeropuertos, en sitios así, cada vez se utiliza más porque el precio no es ninguna barrera. Desde luego para un móvil sí, actualmente es una barrera, desde luego. Y ya está, eso es todo. Me he acabado justo antes de la hora. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Sí? Podéis usar chat o si queréis podéis abrir el micrófono, no hay problema con eso. Cualquier curiosidad con esa pregunta, cualquier curiosidad, algún detalle sobre alguna biometría, o si nos ha quedado claro el tema de cómo se ocultan los errores. A ver. De mi parte no, muchas gracias. Gracias a ti, desde luego. ¿Alguien más? ¿Lo dejamos aquí pues? ¿Nadie más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, por estar con nosotros otra vez. Muy interesante. Y nada, esperemos poder repetir en un futuro. De acuerdo, sin problema. Encantado. Gracias a vosotros. Javier. Buenas noches. Venga, adiós. Buenas noches, adiós. Gracias, Javier. Gracias, Pete. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.